Hola Iglesia, seguimos desde casa trayendo una palabra y un avance, y la palabra que también va a ser declarada y aumentada en la congregación, allí en la reunión, en la Iglesia Ciudad de Refugio, en la calle del Chañaral, ahora a las 18 horas del día domingo. Muy bien. El domingo pasado estuvimos viendo un poquito el tema de que Jesús habló en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, que Él decía que Él era la comida, que Él era el pan de vida, que el que mastica realmente su carne, su cuerpo, tendrá vida eterna y vendrá a reinar. Y esto también era un poco masticar su carne, significaba, que lo vimos el domingo pasado, de la palabra, porque Cristo es la palabra, como dice en San Juan capítulo 1, que Cristo es la palabra, es el verbo. En el principio estaba el verbo, estaba la palabra, que es Cristo mismo, y la palabra tomó vida, tomó cuerpo y vino a habitar un templo, tabernaculizó en un pesebre, un bebé, un niño que luego fue un hombre, y que luego ese hombre, con semejanza de hombre, pero que era Dios mismo, que se despojó de Dios, se despojó de hombre, se hizo semejanza de siervo, de esclavo, y padeció hasta la muerte en la cruz, y llevó Él en la cruz nuestros pecados y enfermedades, y esa palabra viva había tabernaculizado un cuerpo. Así que de esto se trata también el Evangelio en nuestras vidas, que nuestro templo, este templo de carne pasajero, que tiene un límite pequeño de años, pero que está unido al alma, al espíritu, y el espíritu es eterno y el alma es eterno. Entonces somos hijos de Dios en el espíritu viviente, en el espíritu y en el alma, donde allí somos eternos y poseemos un cuerpo por un pequeño espacio de tiempo, donde tenemos que traer a gobernar, a reinar esa palabra viva de Cristo Jesús. Para traer un poquito en avance de esta palabra, quiero ver un poquito en Mateos capítulo 13. Jesús habló de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es muy amplia, no voy a abarcar mucho, solamente quiero ver el punto importante, que es que la palabra es la semilla, y que la semilla es puesta por Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, que son la tierra fértil donde la semilla o la palabra va a poder producir. Y Dios siempre escondió un misterio en una semilla, así como vemos una semilla que tiene todo un ADN, que posee un ADN en esa semilla, que cuando se siembra, esa semilla muere a sí mismo, muere a ese grano, y bajo tierra está esa semilla que no la vemos, cómo se va rompiendo, cómo va muriendo, y cómo se desarma, y cómo sale la raíz para abajo, y luego aparece un tallo, y de una semilla que habíamos visto entera y completa, sale una planta, dependamos lo que sembremos, ¿no? Y esta planta da frutos y vuelve a dar semillas, para que se vuelva a perpetuar así la semilla como algo eterno, siendo en un espacio físico tan chiquitito como es una semilla de trigo, que produce espigas de muchas semillas, y que esas muchas semillas van a volver a ser sembradas para volver a dar más semillas, y de esta manera hay un misterio en la semilla. Esta semilla, que es la palabra de Dios, sembrada en nuestros corazones, que es una tierra fértil, o puede ser una tierra. Jesús habló de la parábola y habló de varias tierras distintas, habló sobre el camino, sobre los pedregales, sobre
una tierra donde producía espinos y también una tierra fértil que dio mucho fruto. Tanto que en el capítulo 13 de Mateo, allí en el verso 8 dice: pero otras cayeron sobre la tierra buena y daban frutos, uno a 100, otro a 60, otro a 30 por uno. El que tiene oído, oiga, ¿sí? Lo que dice la palabra, lo que Jesús estaba diciendo, que estaba enseñándolo en parábolas para que muchas veces no entiendan, pero para entender hay que disponerse, hay que buscarlo, hay que amar a Dios y amar la palabra, porque solamente queda como simples oidores. Y también el enemigo trata de robar la semilla, que lo dice ahí en la explicación del mismo capítulo 13, el versículo 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del que sembró, de todo lo que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces vemos como hay una persecución de la palabra y muchas veces hay una iglesia que atendemos y escucha mucha palabra. De diferentes formas las palabras llegan, pero muchas veces la palabra es robada por el enemigo, o muchas veces hay otra palabra, un evangelio mucho más aguachentado. Para terminar diciendo en el 23, pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto y produce, uno a 100 por uno, otro a 60 y otros a 30 por uno. Esto no es el 30%, sino es por uno, o sea, por sí mismo el número es elevado al 30, al 100%, al 60 o al 30%. Hay una producción que tiene que ser y va a ser aumentada en un número exponencial, ¿sí? Y esto es realmente un milagro de parte de Dios, como hay una multiplicación de la semilla. Y luego la parábola que sigue es el trigo y la cizaña, llevando también un hilo conductor, Jesús enseñándole a la gente a través de un hilo conductor de la semilla. Y luego les propuso en el mismo capítulo 13 de Mateo 24, les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero al dormir los hombres vino su enemigo y sembró unas cizañas en medio del trigo y se fue. Cuando brotó el tallo y dio fruto, entonces aparecieron también las cizañas. Y acercándose los esclavos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: algún enemigo hizo esto. Le dice los esclavos: ¿quieres pues que vayamos y recojamos, o sea, arranquemos la cizaña? Pero él dice: no sea que recogiendo la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo bueno y lo otro hasta la siega, y en tiempos de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadlas en manojos para quemarla, pero el trigo reunirlo en mi granero. O sea, va a haber va a crecer junto. En la misma iglesia muchas veces va a haber uno y otro. Jesús habló, por ejemplo, de las dos vírgenes, las vírgenes que tenían el aceite y las vírgenes que no eran prudentes y no tenían el aceite, pero conviviendo juntas. Siempre Jesús, Dios pone en el mismo contexto, por ejemplo, Caín y Abel,
¿sí? Esaú y Jacobo, siempre pone los dos en el mismo contexto. Muchas veces damos una palabra y hay quienes no pueden alcanzarla, pero hay quienes sí sacan provecho de ella. Muchas veces vemos cómo la iglesia está siempre entre distintas formas de recibir la palabra. Ahora, lo importante de esto es que al principio que la palabra era la semilla, fíjense en cómo luego en la próxima parábola hay un avance de parte de Jesús, como diciendo, al principio es la palabra, pero ya después pasó a hablar de, cuando dice en el último versículo, recoged primero la cizaña y atadla en manojos, ya la planta eran las personas, y las personas como que van a ser sacadas y atadas y van a ser tiradas a la hoguera, y las otras personas van a ser llevados a su granero, a su reino, para vivir en la eternidad con Él. Entonces, lo que fue un avance de la palabra, lo que fue un avance de la semilla, luego es un avance ya de los hijos de Dios. Ya hubo un nacimiento, ya hubo una transformación. Esto significa que siempre va a ir habiendo un avance, un crecimiento, una maduración. No podemos quedarnos solamente con la palabra y siendo bebés espirituales de leche, sino que hay que crecer y esforzarse para madurar en el cuerpo de Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros y no siempre estemos con esa palabra de leche espiritual, sino que pueda haber un crecimiento en el cuerpo de Cristo, y que podamos tener ese hambre y esa sed y esa búsqueda de que realmente no nos sentamos completos ni saciados, sino que sigamos buscando más de esa palabra, más de esa verdad de Dios, más de Cristo, de masticar su cuerpo, ese pan de vida que nos trae la vida y la vida en abundancia, y poder dar frutos y poder seguir avanzando y creciendo, y no quedarnos simplemente con una palabra. No es solamente la salvación solamente es el comienzo, pero Dios tiene planeado que crezcamos, que Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria, y eso pueda crecer en nosotros y dar frutos y crecer también junto con otros hermanos con la verdad de Dios, y crecer como plantas. Y luego la tercera parábola es el grano de mostaza, y ahí hay un avance de parte de Jesús, que está hablando las distintas parábolas, pero va creciendo en la forma de hablar para una palabra para la iglesia muy clara, donde dice en el versículo 31 del capítulo 13, les propuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerta, el cual en verdad es más pequeño que toda la semilla, pero una vez que creció es la mayor de las hortalizas y se convierte en un árbol, de tal modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Crecer, crecer, crecer. No quedarse con una palabra, crecer desde la más pequeña de la semilla, pero con un ADN poderoso para poder crecer como el árbol más grande, y que anidan las aves y encuentran allí un refugio, y que sirve para sombra, y que sirve para dar alivio a este mundo. Crecer, crecer como hijos de Dios, para poder ser una expresión de Jesucristo, para que Cristo se vea en nosotros, para que no nos quedemos atados a una religión o a una palabra. Hay que crecer, estamos obligados a crecer. Si hay algo que un árbol hace, es que siempre está creciendo. Así que, iglesia, no puedes detenerte, iglesia, tienes que crecer. Cristo tiene que crecer en nosotros, y nosotros como iglesia tenemos que madurar y tenemos que llevar esta palabra de reconciliación con el Padre, pero de maduración de la iglesia, y no solamente buscar beneficios y buscar solamente
bienestar, como si eso fuera lo importante. No, esto no es lo importante es lo eterno, lo importante es el reino de los cielos, lo importante es poder juntos crecer. No se trata de mí el Evangelio, sino se trata de que Cristo crezca en nosotros. Así que, iglesia, en medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas, es tiempo de crecer y de crecer tanto que pueda ser para beneficio de otras personas. Y llevar así esta vida que es la muerte de la semilla, es negarnos a nosotros mismos, es perder la vida y sembrarla para la iglesia, para otros, para el reino de los cielos. Así que es tiempo de crecer, iglesia. No te detengas a seguir buscando más de su palabra y a no estancarse, y que podamos estar preparados para palabras firmes y palabras de carne, y no estar siempre necesitando de una leche como si fuéramos bebés. Hay que identificar en qué etapa estamos y poder seguir creciendo. Muy bien, iglesia. Nos vemos.